¿Le gusta que lo llamen presidente? No, yo prefiero que me llamen Rafael incluso cuando era presidente, pero es un título honorífico. A los expresidentes se le dice presidente, no hay que hacerse mucho lío. Bienvenido, presidente Correa. ¿Le gusta que lo llamen presidente? No, yo prefiero que me llamen Rafael incluso cuando era presidente, pero es un título honorífico. A los expresidentes se le dice presidente, no hay que hacerse mucho lío en aquello. Por eso, no se le confunde, le resulta natural que lo llamen de una u otra manera. Sí, porque, por ejemplo, a todos los presidentes, expresidentes gringos, se le dice presidente Obama, presidente Clinton. Sí. Lo que pasa es que hay algunos que se preocupan mucho en Ecuador cuando me dicen presidente. ¿Y por qué se preocupan? Porque es el terror, para ellos su mayor miedo es si yo regreso a la política, ¿no? Y se regreso como candidato presidencial. Pero usted no se fue de la política, se fue de la presidencia nomás. No, yo quería irme a la política. La política no se fue de mí lastimosamente, porque con todo lo que pasó luego de vencer en todas las elecciones, ganamos mayoría en asamblea, presidencia, este tipo se alía con lo peor, con nuestros más grandes adversarios, que son enemigos, porque en procesos de cambios como los nuestros, nos jugamos la vida. Hay gente que quiere vernos muertos, ¿no? Porque rompimos la espina dorsal del poder en Ecuador, afectamos poderosos intereses. Entonces, tuve que volver frente a tamaña traición, ¿no? Usted dice este tipo, estamos hablando del presidente Lenín Moreno, sí, a quien usted calificó como el Temer de Ecuador por estos días. Pero este tipo, como lo llama usted, fue su vicepresidente. Sí, y un impostor profesional, porque lo que habla la boca rebosa el corazón, dice el Evangelio. Mira todas las tonterías que dice ahora, jugando con lo más sagrado que tiene un ser humano, que es su honestidad, dando razón a los opositores, una razón que nunca han tenido sobre manejo económico, etc. Y mira lo que hacía hace 10 meses, ahí están los videos, que era el mejor presidente de la historia, el mejor gobierno del planeta, el mejor ecuatoriano de todos los tiempos. Entonces, mientras nos necesitó, ¿no?, nos utilizó. Luego nos metió la puñalada y te insisto, pactó con lo peor de la política ecuatoriana y aplicó el programa derrotado en las urnas, ¿no? La consulta popular fue la propuesta de Lazo, pero además critica los fundamentos mismos de la revolución, nuestra integridad moral, el manejo económico, etcétera. Es muy grave. Y persigue a la gente. ¿Qué quiere decir con que persigue? Captaron la Contraloría, que es el organismo de control, sí, y es un instrumento de persecución. O sea, todo el mundo tiene auditorías. A los asambleístas le cae una auditoría, lo glosan con 30 millones de dólares, por ejemplo, un exministro por la construcción de una hidroeléctrica. Al día siguiente le llaman de la presidencia, oye, necesitas apoyo político para desvanecer esa glosa, pero tienes que apoyar al gobierno. Entonces, cooptan gente por medio de la presión, de las amenazas, o también por medio de la corrupción, ¿no? Darles puestos. Yo les puedo dar la lista si usted quiere, usted puede investigar como periodista de investigación, puestos públicos a asambleístas para captar el voto. Y todo eso es terrible, porque los revolucionarios no podemos ser ni cobardes, pero peor aún corruptos. Aceptar esas dádivas es corrupción. Pero cuando usted está hablando de corrupción, en realidad de corrupción se acusa a algunas de las figuras de su gobierno, concretamente el ex vicepresidente Y yo le Glass. pido nuevamente como periodista de investigación, vea pues alguna prueba contra Jorge Glass. Por Dios, ustedes deberían estar denunciando al mundo que un hombre inocente se encuentra preso. Jorge Glass es un preso político, como pese a lo grave del caso de Brecht, no estaba involucrado en ningún alto mando de Alianza País de mi gobierno, porque el Contralor no es de mi gobierno, no lo elijo yo, no es parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces le apuntaron a Jorge Glass. Jorge Glass es un preso político, es un Lula. Vaya a ver si hay alguna prueba contra él. ¿Quién es corrupto para beneficiar al vecino? Para enriquecerse, para recibir algo. ¿Dónde está lo que recibió? ¿Dónde están 20 centavos mal habidos? ¿Usted pone las manos en el fuego? Por supuesto, 3 veces se las pongo. Y le pido a usted, y a través de Infobae, al mundo, que vaya e investigue dónde están las pruebas contra Jorge Glass. Ahora, presidente, estamos hablando de una trama de corrupción que recorre Latinoamérica, que tiene un nombre y que es Odebrecht, que es una firma con la que usted tuvo problemas serios en el año 2008, la expulsó de Ecuador en ese momento. Esto generó problemas incluso entre su gobierno y el gobierno de Brasil, que eran gobiernos cercanos, pero que sin embargo... No, con los periodistas también, vea todo lo que me decían, no dictador, que no se trata del inversionista extranjero, porque ahora la memoria es frágil, pero Odebrecht hasta financiaba concursos de periodismo, era mecenas de los artistas, todo el mundo quería trabajar en Odebrecht. Se descubre que es corrupta y nadie la conoce, y resulta que todos somos cómplices ahora de Odebrecht. Pero por eso, pero en el año 2008 claramente usted estaba enfrentado con Odebrecht. Sí, y lo expulsamos del país. Los expulsaron. Y 4 funcionarios de Odebrecht tuvieron juicios penales y tuvieron que refugiarse en la embajada de Brasil, y el gobierno brasileño, Lula era presidente, me retiró hasta el embajador. Sí, recuerdo perfectamente.
¿Qué pasa después, cuando en el 2010 nuevamente Odebrecht decide a terminar algunas de las obras? La empresa claudica en todo. Todo lo que le exigimos, vio, entendió que se estaba enfrentando a un gobierno diferente, porque era tan descarada que el problema fue por una hidroeléctrica mal construida de San Francisco. Quería que le paguemos para reparar lo que ellos habían hecho mal, ¿no? Entonces esa fue la disputa central. Lo expulsamos del país, iniciamos juicios penales, etc. Y después reconoció todo. Y dijo, queremos regresar al país porque se le estaba dañando la reputación a nivel regional y mundial, ¿no? Vamos a arreglar la hidroeléctrica, no solo eso, vamos a reconocer el lucro cesante. 20 millones de dólares nos reconocieron el lucro cesante, y frente a esto, además que le quitamos todos los demás contratos, como 5 contratos le retiramos, frente a esto, ya ¿qué pretexto había pues para no dejarla regresar? Cuando Brasil le retira al embajador en ese momento, ¿por qué? Porque estaban maltratando. Claro, pero a la luz de lo que vemos hoy. Brasil, como las grandes potencias que exportan capitales, ¿no? Que tienen sus transnacionales, las defiende. Entonces ellos creyeron que era una actitud hostil contra la inversión extranjera brasileña en nuestro país, la inversión brasileña en nuestro país, y contra sus empresas. Entonces probablemente eso motivó la reacción del gobierno, pero era una acción absolutamente justificada, sobre todo por el comportamiento de la empresa, que acostumbrada tal vez a sobornar, a someter gobiernos, no quería reconocer su error, y más aún quería que le paguemos para que corrigieran lo que habían hecho mal. Seguimos en la corrupción, seguimos hablando del tema de la corrupción y seguimos hablando de la región. Usted dice que pone las manos en el fuego por su ex vicepresidente Glass. Usted dice también... Oiga, usted sabe que tenemos que hacer colecta entre los amigos para pagar el abogado. ¿Entienden eso? O sea, ¿qué corrupto permite robar para el vecino, por favor? O sea, debe estar en algún lado la plata. ¿Dónde está la plata? Jorge Glass, el mundo lo debe saber, es un preso político. Vea todas las irregularidades del proceso. ¿Usted sabe lo que hicieron a Jorge Glass? Primero, si hubiéramos querido, no lo hubiéramos dejado enjuiciar, porque se requería 2/3 partes de la Asamblea para levantarle la inmunidad. Para no obstruir la justicia, confiando todavía en la justicia, que está totalmente cooptada por los medios de comunicación, por el poder del Ejecutivo, ordenamos a nuestro bloque que se levante la inmunidad, lo pide el propio Jorge. Le dictan medidas cautelares, prohibición de salida del país. Bueno, si usted no rompe su medida cautelar, no le pueden cambiar la medida cautelar. De la noche a la mañana le cambian y lo mandan preso. ¿Para qué? Para obligarlo a abandonar la vicepresidencia y robarse la vicepresidencia después de 90 días, como dice la Constitución, abandono de la vicepresidencia. Luego, lo condenan sin una prueba y absuelven a Odebrecht, sobreseen a Odebrecht, los corruptos confesos, bajo el argumento que han sido sentenciados en Brasil. Es mentira, no han sido sentenciados en Brasil. Eso demuestra el pacto con Odebrecht. Ustedes acusen al vicepresidente, a este lo hundimos, nos robamos la vicepresidencia y a ustedes lo dejamos suelto. Y por último, como la pena era hasta 5 años, de acuerdo a nuestra ley, a nuestros códigos, usted puede pedir suspensión condicional de pena y podía salir libre y regresar a la vicepresidencia. Lo condenan con un código derogado, un código que no está en vigencia. Esas son las monstruosidades jurídicas, y hay otras más, del juicio a Jorge Glass. Yo le pido, ¿no? Porque es parte de su responsabilidad como periodista, con todo cariño se lo digo, investigue ese caso y denúncielo al mundo. Y después dígale a su audiencia si yo he mentido en algo. Jorge Glass es un preso político, ¿no? Porque no tenían a quién acusar del gobierno, los altos mandos de Alianza País, y lo acusan a Jorge, además, para robarse la vicepresidencia de la República. Presidente, ¿usted no cree que en los países más llamados progresistas de la región hubo realmente connivencia con Odebrecht? En mi caso no. Yo ni siquiera conozco a los de Odebrecht. Jorge los tuvo que conocer, Jorge Glass, porque era responsable de esos sectores, los sectores estratégicos, donde Odebrecht trabajaba. Pero es que hay cosas que no se han dicho. Usted sí sabe que Odebrecht hace un par de años ganó otro concurso, porque ganaba los concursos. Sí. Esta corrupción de Odebrecht se la maneja muy ideológicamente. Quieren hacer creer que la corrupción es solo del Estado, del sector público. 80% de la corrupción de Odebrecht es sector privado. La propia Odebrecht. Los intermediarios eran empresarios privados que coimaban a manos medios, que cambiaban términos de referencia. Pero los otros competidores no eran tontos, pues. Sabían que se estaban beneficiando a Odebrecht y Odebrecht les pasaba plata para que se queden callados. Bueno, hace un par de años Odebrecht ganó otro concurso, el puerto de Manta, por cerca de 200 millones de dólares. E incluso, ¿no?, ya poniéndome al borde de la legalidad, yo les quité el contrato. Suspendimos el contrato porque vimos que estaba sobredimensionado, lo detectamos muy tarde. Entonces, ¿cómo van a creer que teníamos algún compromiso con Odebrecht? Cuando yo llegué al gobierno,
Odebrecht ya trabajaba en el país Sí. y tenía obras como Carrizal Chones. Y me levantó a toda la provincia porque manejaban periodistas para decir que exigimos la obra, ¿no? Sí. Y le obligamos a reducir 18 millones de dólares esa obra, ya Sí. contratada, ya con el monto establecido, etc. Entonces siempre hemos defendido los intereses del país. Con nosotros no ha habido connivencia, no ha habido ninguna tolerancia a los abusos de esta ¿Y por empresa. fuera de Ecuador? No conozco la realidad, ¿no? Y además, recuerda usted otra cosa, ¿no? Odebrecht era la engreída de la prensa, de los empresarios privados, ahora ya nadie la conoce, pero Odebrecht era la empresa modelo, La niña prohibido mimada. olvidar, la constructora más grande de América Latina. Se lo pregunto porque como lo compara a Glass con Lula en algún sentido, y digamos, todavía no están comprobadas las cosas. No entendí que se refería a Lula, ¿no? No, usted en algún momento cuando habló de Glass dijo que es como en el caso de Lula en cuanto a la persecución. Porque a señora. Lula lo están metiendo preso por un departamento que no tiene. Y no hay ninguna prueba. Y le preguntan, ¿es suyo? No. ¿Alguna vez ha ido ahí? No. Pero de todos modos lo condeno. O sea, ya es la razón de la sinrazón. Presidente, a mí me ha tocado hablar con gente, no diría opositores, porque eran ciudadanos comunes, tal vez intelectuales, que no lo votaban a usted, pero que reconocían que en Ecuador durante su gestión se habían hecho cosas que no se habían hecho en los 50 años anteriores en materia de obra pública y demás, de modernización de la administración, o sea, le hacían una serie de reconocimientos importantes en términos de gestión. ¿En qué cree que se equivocó? Mire la inconsecuencia, porque si alguien de derecha, yo reconociera en alguien de derecha que transformó el país, que hizo lo que nadie hizo, que fue un buen gobierno, yo votaría por él. Porque más allá de mis fijaciones ideológicas o convicciones ideológicas, está el bienestar del país, ¿no? Entonces dígale a esos amigos con que ha conversado que sean un poquito consecuentes. ¿En qué nos equivocamos? En mucho, pues. Hemos estado 10 años en el gobierno, hemos hecho miles de obras, muchísimos programas. Algunas veces ha fallado, nos hemos equivocado. Me equivoqué en los candidatos, pues, para empezar por eso. Pero el balance final es extremadamente positivo, como le han dicho sus amigos. Claro, pero por ejemplo, usted todo el tiempo está hablando, cada vez que habla de los medios o de los periodistas es para hablar de algo, de una parte muy mala de los periodistas. Su relación con los periodistas fue mala en su país. Ahí, más allá de que haya habido excesos por parte de algunos medios o de algunos periodistas, de su parte, ¿no cree que también había una cosa prejuiciosa con los medios? No. O sea, yo construí mi opinión hacia los medios, viendo la realidad, sufriendo esa realidad. Nuestros principales adversarios, estos 10 años de gobierno, fueron los medios de comunicación, que manipulaban, publicaban lo que les daba gana, ocultaban lo que les daba gana, diciendo que son medios privados, y creen que como negocios privados ellos tienen la discrecionalidad para decidir qué se informa y qué no, cuando la información es un derecho ciudadano. No, como dicen aquí en Argentina, hubo muy mala leche por parte de los medios, demostrando una total falta de profesionalismo y sesgo. Y ahora está desembosada esa prensa. Ahora que ya no se aplica la ley de comunicación, que ya no hay quien le conteste del gobierno, está peor que nunca. O sea, solo calumnia, solo manipulación, cada semana un nuevo escándalo, cada semana un nuevo show. Alguien tiene que reaccionar frente a eso. Eso también es corrupción. Pero, presidente, ¿usted cree que el Estado tiene que intervenir en el modo en que los medios hacen su trabajo? No, pero los medios deben tener profesionalismo, deben tener ética, deben tener regulación o deben tener un contrapoder. ¿Cuál es el contrapoder de la prensa? Entonces el Poder Ejecutivo tiene su contrapoder, el Legislativo y la propia prensa. Me pueden fiscalizar. ¿Cuál es el contrapoder de la prensa? Entonces, en una democracia, un poder tan grande como los medios, sin contrapoder, es un peligro para esa democracia. ¿Cómo la encontró a la expresidenta Cristina Kirchner? Muy bien, llena de energía como siempre. Ella dijo en las redes sociales que estuvieron hablando del brutal ajuste que sufre la región. De muchas cosas, ¿no? También de un encuentro que estamos planificando entre dirigentes progresistas de la región, porque tenemos que reaccionar frente a lo que está pasando. Hay graves retrocesos en la calidad democrática, en el orden constitucional, en los derechos humanos, no se respetan los derechos humanos, el debido proceso, el derecho a la honra. Y bueno, tenemos que reaccionar, tenemos mucho que decir, entonces estamos planificando un encuentro con Lula, con Dilma, con Evo, con Cristina, con Michelle, yo hablé también ya. ¿Con Maduro? Michelle. Sí, con Maduro, tal vez con Leonel Fernández, de República Dominicana, ¿no? Para expresar nuestra visión de lo que está pasando en América Latina. Los organismos internacionales de derechos humanos acusan a Venezuela de estar digamos, de estar practicando abusos a los derechos humanos también. Nosotros le hemos sufrido eso. O sea, cuando a mí me entrevistaban, hace poquito, me entrevistó CNN, este señor, ¿cómo se llama? Rincón, ¿no? Fernando del Rincón, algo así. Y me dice, ¿y todos los periodistas presos?
En mi gobierno no hubo un periodista preso. Pero eso es lo que posicionó cierta prensa y lo que posicionaron ciertos grupos o instancias de derechos humanos. No, pero yo no y le los estoy medios hablando. cerrados, pero para que vea la distorsión, ¿no? Yo no sé si, puede ser que haya habido exceso en Venezuela, que un periodista se excedió, pero No, a mí no me hablo de los consta, medios yo. a mí me consta Sí. que mucha violencia vino de los opositores y todo se distorsionaba. Pero yo no le estoy hablando de los medios, ni de periodistas presos, ni de periodistas. Estoy hablando de torturas. ¿Torturas? Se denuncian torturas en Yo no creo Venezuela, eso, presidente. yo no creo eso. Yo no creo que haya tortura en Venezuela. Lo que sí creo es que hay una doble moral impresionante. Imagínense por un instante, si lo que le están haciendo a Jorge Glass o a Lula, se lo hubieran hecho en Venezuela a un opositor, ya estaría hasta invadida Venezuela. Pero hay usted, mucha doble moral. ¿Usted no cree entonces que en Venezuela haya presos políticos? No, no. O sea, por favor, en un Estado de Derecho se persigue delitos, no se persigue personas. Los presos supuestamente políticos, entre comillas, fueron consecuencia, me acuerdo, de las primeras guarimbas. 44 muertos. Alguien tiene que responder por 44 muertos. Pueden equivocarse tal vez, la justicia, qué sé yo, no, esa persona no es la culpable, pero alguien tiene que responder por 44 muertos. Usted en estos días estuvo hablando de lo que tiene, bueno, viene hablando hace rato de lo que llama la restauración conservadora, pero también utiliza una imagen que me resulta un poco fuerte cuando habla del nuevo Plan Cóndor. Sí, puede ser un poco exagerado, porque no ha sido la violencia, las torturas, la desaparición en los 70. Pero hay otras formas también de destruir a las personas, de destruir al adversario político. El linchamiento mediático, la destrucción de su reputación. La judicialización de la política. Yo tengo como 6 juicios ya, ¿no? Entonces, si usted no roba, tiene que ver qué vende pues, para pagarle a su abogado. Además de que tiene que estar preocupado de cómo defenderse. Y la familia se entera que le están acusando de tal cosa, que le pueden sacar una orden de prisión, que le pueden impedir la salida del país si estoy dentro del país. Entonces le quiebra también la tranquilidad familiar, ¿no? Hay otras formas de tortura, hay otras formas de ataque, pero estamos claros que no es la violencia explícita, aunque ya comenzó. Mira el caso de Mariel Franco, no es la violencia explícita que se daba en el Plan Cóndor en los años 70. Porque estábamos hablando de una diferencia sustantiva en relación a decenas de miles de muertos por parte del Plan Cóndor, y en este caso lo que habría es una persecución casi judicial. A los dirigentes, pero en los últimos 2 años, América Latina ya tiene 19 millones de pobres más, ¿no? Hay gente que empieza de nuevo a no tener que comer, pero eso no sale en la prensa. ¿Y eso obedece solo a los nuevos gobiernos o a algunas cosas que tal vez no se hicieron del todo bien con los gobiernos llamados progresistas? Yo creo que básicamente a los nuevos gobiernos, porque nosotros sacamos 92 millones de latinoamericanos de la pobreza. No todo por los gobiernos progresistas, pero sobre todo por esos gobiernos y sus políticas sociales. Solo Brasil sacó 38 millones de brasileños de la pobreza. Claro, pero hay algunos estudios que señalan que determinado tipo de trabajo tiene cierta precariedad que hace que no se sostengan a lo largo del tiempo, por ejemplo, en el orden de los servicios y demás, y que entonces tal vez eso no tiene que ver necesariamente con los nuevos gobiernos, sino con planificaciones que no se pensaron. No, claramente con los nuevos gobiernos y las nuevas políticas, porque por supuesto hay gente en condición de vulnerabilidad que puede regresar a su condición de pobreza, pero para eso es la política económica, para impedir que regresen a esa condición. Y ya se eliminaron esas políticas. Como economista y con el modo de pensar que usted tiene, ¿cómo llevó lo de estar en el gobierno de Ecuador tantos años sin poder desdolarizar la economía? Fue muy duro, pero somos muy realistas también, ¿no? O sea, intentar salir de la dolarización, que fue un error histórico, es una barbaridad técnica. A Ecuador le ha ido bien no gracias a la dolarización, como dice la propaganda de la derecha, sino a pesar de la dolarización. Si no quebramos en el 2016 fue por el extraordinario manejo económico, se nos desplomaron 10 puntos del PIB las exportaciones y se apreció el dólar 30%, eso tritura a la economía. Pero los costos de salida son inmensos, eso sería un caos económico, social, político. Entonces, tenemos que hacer una política económica dentro de este marco dolarizado y tratar de flexibilizar las restricciones que presenta la dolarización, ¿no? Sobre todo para el sector externo. Le voy a hacer una pregunta ya más de orden social. Hace unos años usted tuvo un debate interno dentro de su propio partido con las mujeres del partido por el tema de la despenalización del aborto. Usted es una persona creyente, religiosa, está en contra de la despenalización, y este es un momento en donde no solo en la Argentina, sino en diversos países se comienza a discutir, incluso países católicos como Irlanda. Me gustaría escuchar su opinión. Aquí no se trata de ser católico, no. Son convicciones que van más allá de la creencia de uno. Gandhi decía, ¿quién puede dudar que el aborto es un asesinato? Entonces Gandhi no es que era cristiano, no es que seguía los principios morales de la Iglesia católica. Entonces yo respeto mucho otras opiniones,
Pero ese enfrentamiento, siempre hubo un debate interno, Sí, sí. y eso es democracia. Fue por otro problema. Habíamos quedado en sacar ese tema que es tremendamente sensible de un nuevo cuerpo legal que se estaba discutiendo, me parece que era el Código Penal, ¿no? El Código Integral Penal. Después de llegar a un acuerdo con esas compañeras, rompen el acuerdo y lo meten y nos crea un problema político. Entonces se sancionó a esas compañeras por eso, por no haber respetado el acuerdo, como ellas lo reconocieron. Pero todo tergiversó la prensa diciendo que como no estuvieron de acuerdo conmigo, entonces las perseguimos. No es cierto. Se llegó a un acuerdo, ¿no? Se rompió la disciplina partidista al haber roto ese acuerdo. En todo caso, usted sabe cuál es mi posición al respecto, Sí. ¿no? Respeto todas las oposiciones en contrario, pero yo soy también de esa línea de Gandhi, ¿no? Que el aborto para mí es un asesinato. Y el asesinato al ser más débil, ¿no? Más desprotegido. Ahora, si usted fuera presidente hoy y su Congreso tratara la despenalización y la aprobara, ¿la vetaría? Sí. ¿No sería presidente en un país que tuviera el aborto sea, despenalizado o legalizado? No sería el presidente que diera paso a aquello. Y Fuerte. Prefiero irme a mi casa. Muy fuerte. Sí, hay convicciones que son inclaudicables, ¿no? Presidente, ¿usted se acuerda qué sintió la primera noche que no fue presidente? Sí, dormí muy bien. En ese momento pensaba dormí que en el se iba- hospital porque me dio neumonía. Cierto. Yo después de entregar la banda presidencial fui directo a emergencia del hospital, porque ya no podía más. Y ahí no cree en el psicoanálisis, ¿no cree que esa neumonía tuvo algo que ver con su salida del poder? No, sí, por supuesto que tuvo algo que ver, mucho que ver, porque las 2, 3 últimas semanas fue de loco, ¿no? Dejando todo listo. Yo recibí como 11.000 regalos. Dejamos listo el museo con todos los regalos, 3 fondos bibliográficos, pinacotecas de todos los cuadros que había recibido, ordenar todo eso, sacar mis cosas después de 10 años de ocupar la oficina, la residencia. Yo no vivía en la residencia, pero algunas cosas tenía. Entonces además de dejar todo listo para el nuevo gobierno, la información, las últimas reuniones de gabinete, las despedidas, que por más que uno decía no, de repente iba a una reunión y salía la cena, la música, y era hasta 2, 3 de la mañana, y eso me quebró la salud, ¿no? Habló de regalos. Sí. Eran regalos que en su gobierno se tomaba nota de cada uno de esos Sí. regalos y por eso es que usted después devuelve esos regalos. No, siempre quedaron ahí. Ajá. O sea, yo al inicio, Sí. como metodología por principio, después por decreto, todavía no es nivel de ley, debería ser ley, no, establecí que todos los regalos, más allá de un valor, ¿no? Porque también si le regalan una botella de vino no hay problema, ¿no? En principio la política era no aceptar absolutamente Sí, sí. nada. Odebrecht mandaba canastas navideñas Dádivas, claro. todos los años, ¿no? Me sorprendieron el primer año con tremenda canasta navideña. Bueno, me la dejaron en la casa, llego a la casa y estaba ahí. Pero ahí di la orden que nunca más recibiera una canasta navideña. Y jamás, ¿no? Me volvieron a mandar canasta. Entonces, esas eran las disposiciones para evitar compromisos, conflictos de interés. Pero usted tiene de repente regalos de Estado, ¿no? Entonces, todas esas cosas se reglamentó para que queden en manos del verdadero propietario, que es el pueblo ecuatoriano, porque usted recibe eso como presidente de la República. ¿Cuál fue la última vez que habló? ¿Sabe con- cuál era la valoración de todos los regalos que recibimos? No. $2.400.000. Yo pude salir legalmente millonario de la presidencia, porque no había reglamentación al respecto. ¿Dónde están los regalos que recibieron los otros presidentes? Y quedó hasta la última pluma en manos del pueblo ecuatoriano. ¿Usted cree que Lenín Moreno es una persona deshonesta? Sí. O sea, alguien que actúa como él actúa, que miente tan descaradamente. Yo sé que usted no tiene por qué creerme, y el pueblo ecuatoriano tampoco, no lo ha vivido. Yo lo viví. Y lo vivió Ricardo Patiño. Pregunte cuando conversábamos con Lenin. Pero tú tienes que regresar en el 2021, Rafael. Yo voy a estar solo 2 años en la presidencia, tú tienes que reemplazarme. Y después que yo soy el autoritario que estaba atrás, ambicioso detrás de la reelección. O sea, miente y no para de mentir. Pero suponiendo que él hubiera dicho eso, ¿usted en ese momento pensaba eso? ¿Que No, él yo se le quedaba decía- un tiempo y yo usted le decía, volvía? está loco, yo no quiero volver, pero él lo decía, ¿no? Entonces usted ve la clase de persona que es. Cree que está diciendo lo que el otro quiere escuchar. Me propuso que mi hermana sea vicepresidenta de la República. Ese es Lenín Moreno Garcés. Mentiroso. ¿No? A todas esas cosas pues me opuse ferozmente. Durante el tiempo que compartían gobierno, ¿usted tenía sospechas de que él podía llegar a traicionarlo? Porque finalmente nunca termina fuimos como amigos, candidato. ¿no? Nunca fuimos amigos cercanos, pero teníamos una relación cordial. Y sí tuve gente que me dijo, este es un mentiroso, pero yo no tenía evidencia. Y uno tiende, y ese es un error en política, a creer que las demás personas son como uno, sinceras, honestas, que dicen lo que piensan. Entonces, como no tenía indicios en contrario, pues nunca tomé las precauciones y
Claro, había un consenso en Alianza País para que él fuera el candidato, pero usted sabe que como líder histórico no me podía oponer, ¿no? Y apoyé también su candidatura. ¿Cuál fue la última vez que hablaron a solas? A solas, bueno, antes de la posesión, ¿no? Después de la posesión, cuando ya vimos, pues, por ejemplo, ¿cómo empieza la ruptura? El pacto con Abdalá Bucaram. Nos enteramos que un avión privado, todavía no asumía como presidente, Pepe Serrano, que acaba de ser destituido, que era su operador político, de presidente de la Asamblea, y Eduardo Mangas, que era su secretario, fue su secretario de la presidencia, en avión privado fueron a pactar con Abdalá Bucaram. ¿Usted sabe quién es Abdalá Bucaram? Sí, claro. Prófugo de la justicia. O sea, ¿cómo puede un presidente mandar a hablar a sus delegados con un prófugo de la justicia para hacerlo regresar? Lo peor de la política. Ya está en el país, hablando pestes de todo el mundo, insultando, agrediendo, ¿no? Y eso con el apoyo del gobierno, porque hay un pacto claro. Lo reconocieron. Hubo pacto con el Partido Social Cristiano, la derecha más corrupta. Ahí sí, la derecha de la tortura de los desaparecidos en los años 80, León Febres Cordero. Entonces, ese fue un factor. Pero el otro factor es cuando vimos, y estos cómo le dieron vuelta a las cosas, cuando vimos que estaban utilizando la lucha anticorrupción como instrumento de politiquería. Hubo 2 casos de corrupción al final de mi gobierno, lamentable. Refinería fue resuelto en mi gobierno, se dieron a conocer los datos por los Panama Papers, ¿no? El cabecilla de esa red es un social cristiano que fue secretario del gobierno de Férez Cordero, y eso no lo menciona. Pero bueno, se logró resolver todo el caso. Sí. Y el caso de Brecht, ¿cuál fue el problema del caso de Brecht? Yo dejaba la presidencia el 24 de mayo y había un acuerdo de confidencialidad de los delatorios de Brecht con la Fiscalía brasileña que se levantaba recién el 1 de junio. Sí. Entonces yo trabajé lo más posible con el fiscal en base de rumores, ¿no? Entonces mira, dicen que este está involucrado, revisemos cuentas, revisa, incluso poniéndome al borde de la legalidad, ¿no? Dónde están sus oficinas, sus casas, para apenas tener la información si hay que actuar, actuemos. Efectivamente, 1 de junio se conoce las delaciones y en función de eso se actúa y hay como 6 arrestos. Pero ¿no? Había habido una reunión previa con el fiscal donde este señor exigía que se meta preso a todo el mundo. Y por ejemplo, para demostrar que él sí luchaba contra la corrupción y que yo fui cómplice de la corrupción, ¿no? Y, por ejemplo, metieron preso o le dictaron orden de detención a Walter Solís. La gente creyó que era por el caso de Brecht. No, fue por un caso que le sacaron del archivo. Porque la orden era meter preso a quien más se pudiera para demostrar que ellos sí luchan contra la corrupción. No podemos prestarnos esas cosas. Y cuando nosotros dijimos, oigan, hasta los adversarios, ¿no? merecen el debido proceso, somos cómplices. Entonces esa fue la ruptura final. No podemos permitir que se jueguen con nuestra integridad, con un gobierno de manos limpias, un gobierno honesto, no es el que no tiene caso de corrupción, eso es mentira. El que le diga, mi gobierno no va a tener caso de corrupción es un mentiroso, es el que no tolera la corrupción. Y eso hicimos durante 10 años y ellos estuvieron ahí. Pero como vieron que era rentable el discurso anticorrupción y hacernos quedar como deshonestos a nosotros, ¿no? Empezaron a atacar con eso todos los días, jugando con lo más sagrado, la integridad moral de uno. Y eso no lo vamos a permitir. Ahora, sería, según usted, entonces una persona deshonesta. ¿Puede ser una persona corrupta, Lenín Moreno, Sí, también? O sea, una persona que traiciona así, que miente así, que vende su alma de esa forma. Yo no es que me obsesiono con esto, no. Siempre trato de ser objetivo. No soy imparcial, nadie es imparcial, nadie es neutral, ¿no? Yo soy una persona de izquierda, estaré siempre con la justicia social, con Latinoamérica. Pero soy académico, trato de guardar la objetividad. Cuando usted ve a alguien que miente tantas veces, entonces puede creer cualquier cosa. Entonces, obviamente, ¿no? Ya mentir de esa forma es deshonestidad. Y esa deshonestidad puede generar mayores deshonestidades, ¿no? Rafael, ¿usted tiene intercambio con gente que no, o digamos, intercambio cercano con gente que no tiene pensamiento progresista o de izquierda? Sí, muchísima. Muchísima gente. Tengo grandes amigos de derecha. La próxima semana me voy a ver con un querido amigo muy de derecha, pero un tipo inteligente, ¿no? Vamos a ir juntos a Alemania. Eso en términos personales. Y en relación a, por ejemplo, encontrarse con presidentes de los gobiernos latinoamericanos que no tienen, que no son de la línea. Mire cómo es la contradicción. Usted sabe que mientras que en Ecuador la prensa me trata de posicionar como el elemento de discordia, de polarización del país, a nosotros la región nos veía como el vínculo, el elemento de unión, ¿no? Y cuando había conflictos recurrían a nosotros. Acuérdense el conflicto Venezuela-Colombia. Sí, sí. Entonces nosotros nos llevamos muy bien
con los gobiernos de derecha, con Sebastián Piñera de Chile, con Juan Manuel Santos, porque somos muy respetuosos de las decisiones de cada país. ¿Con Mauricio Macri? Sí, hubo una relación de mucho respeto con Mauricio. También me acuerdo lo que fue el conflicto con Colombia con el tema de Raúl Reyes, cuando entraron directamente a territorio ecuatoriano. Por ejemplo, había una relación de mucho respeto con Uribe, pese a que era un gobierno de derecha, pero ¿cómo usted va a reaccionar cuando le bombardean su país? Y después del bombardeo, mira, a mí me llama Uribe, y eso está registrado, porque fue un sábado de madrugada, y yo estaba grabando el enlace ciudadano en la escuela de policía, porque había una ceremonia policial a las 10 de la mañana. El enlace se emitía a las 10, estaba a las 8 grabando, y usted puede ver en la grabación cómo me interrumpe de una llamada urgente de Uribe, ¿no? ¿Qué pasa, presidente? Que una persecución en caliente, se metieron a la frontera tras de una columna guerrillera. No, presidente, por supuesto, no se preocupe. Y que la patrulla está ahí cercada, ¿no? Veamos cómo ayudamos. Y yo le informo eso a la audiencia. Sí. Me acaba de llamar el presidente Uribe, dice que había un enfrentamiento, que ha muerto Raúl Reyes. Tuve que preguntar quién era Raúl Reyes. No sabía quién era Raúl Reyes. No me bueno, y buscar helicóptero para tratar de rescatar la patrulla colombiana que estaba cercada por los guerrilleros. Y todo era una tomadura de pelo. Había sido un bombardeo planificado en territorio ecuatoriano con bombas inteligentes, muy probablemente con la ayuda de países extrarregionales. Entonces, cuando usted se entera de esto, ¿cuál sería su reacción? Sí. Es una burla para el país, fue una burla para el país y un atentado a nuestra soberanía. ¿Cómo vive en Europa? ¿Bien? ¿Se siente cómodo? O sea, primero con la familia, ¿no? Mis dos hijas estaban estudiando en Europa, mi hija mayor está haciendo una segunda maestría, iba a regresar al Ecuador porque acabó su primera maestría en biología. Gracias a Dios decidió hacer una segunda maestría en agroecología justo en Bélgica. Entonces tenemos la alegría de que está viviendo con nosotros, mi hija de 15 años vive con nosotros y mi hija de 21 años está en París a 2 horas. Entonces la veo con mucha frecuencia. Eso es una bendición, ¿no? Porque yo sacrifiqué mucho a la familia durante 10 años, ¿no? Usted toma una opción personal, la opción de entrar a la política, pero eso envuelve a sus seres queridos, quiéralo o no. Por más que tratamos de mantener la vida normal de familia, seguimos viviendo en nuestra casa de clase media. Mi esposa 10 años siguió siendo profesora de primaria, de escuela elemental. A nosotros no nos gusta figuretear, como decimos en Ecuador, la opulencia. Tratamos de seguir con nuestra vida cotidiana, es imposible. No tiene se rompe la privacidad, se siente la inseguridad. Entonces estar mucho más tranquilos en Bélgica es una bendición. Y bueno, tenemos una vida muy sencilla ahí, ¿no? Yo alquilo un departamento de ni siquiera de 3 dormitorios, creo que 2 dormitorios y medio, porque el tercero es tan pequeño que no lo puedo llamar dormitorio. Bueno, y ahí estamos. ¿No tiene pensado volver a Ecuador? Entonces, yo no tenía pensado volver a Ecuador en varios años. En varios años, por lo menos hasta que mi hijo Miguel entra a la universidad, tiene recién 15 años, y hay que ver, o sea, porque así como mi esposa estuvo 25 años en Ecuador, ¿no? O sea, también siento una responsabilidad de, bueno, yo tengo que permanecer en Bélgica un buen tiempo, ¿no? ¿Y tiene idea de que se pueda revertir el resultado del referéndum al que llamó el presidente? De lo que estén embriagados de poder. La memoria es frágil. Hoy están embriagados de poder, pese a que se están desplomando en las encuestas, ¿no? Ya me llegó una encuesta ayer, y solo 2 ciudades, Quito y Guayaquil, donde más apoyo tiene el sector urbano, y están ya en 42%. Y ya la opinión del gobierno es más negativa que positiva, ¿no? Y es verdad, porque todo un desastre. Tiene el precio del barril de petróleo a $60, yo lo tuve a $17. La economía creció al menos 2%, a mí me creció 1.5%. Eso significa más recaudación de impuestos si crece la economía. Y tienen problemas de liquidez, porque no se atreven a controlar el sector externo. Ese es el problema de dolarización, ¿no? Le resta competitividad al sector externo, y es como si entra plata por un lado y se le va por el otro lado, y si no toman las medidas correspondientes es un barril sin fondo. Y no las quieren tomar para no pelearse con la gallada, los grandes comerciantes. Entonces la situación es grave, pero por ineptitud, por falta de voluntad política, no por malas condiciones económicas. Entonces dejen los que estén embriagados de poder y que se olviden fácilmente la historia del país, por la década ganada. Sí, en esa década ganada hubo solo un presidente que fue electo 3 veces consecutivas. Hubo 14 elecciones y todas las ganamos. Pero antes de esa década ganada, en 10 años, tuvimos 7 presidentes. Sí. Y en promedio duraban los gobiernos 18 meses. Entonces la memoria es frágil, en buena hora. Que sigan embriagados de poder. Le hago la última pregunta. ¿Qué le parece que queda de la revolución ciudadana hoy en Ecuador? No nos engañemos, y es un gran dolor para mí, ¿no? Yo sí, una de las excepciones, creí que el país iba a ser más sólido para aguantar una contrarrevolución, una restauración conservadora. Y con mucha pena vi cómo enseguida el oportunismo, la deslealtad, cuidado, no hay que generalizar, también hay gente que ha arriesgado la vida. Pero, por ejemplo, yo sabía que se iba a romper el bloque de Alianza País. Sí.
pero creíamos que nos íbamos a quedar con la mayoría. No, la mayoría se fue con el gobierno, por oportunismo, puestos, miedo, porque se amenazó a gente, pero le insisto, los revolucionarios no podemos ser ni cobardes y peor aún corruptos, vendernos por un plato de lentejas. Creí que iba a tener más solidez la función judicial, porque la reforma que hicimos en el 2011, desde el 2011, fue ejemplo para toda América Latina. Jueces elegidos por concurso, no le den favores a nadie. Y enseguida se sometieron a lo que decía la prensa, es copiar básicamente, la sentencia es copiar los titulares de la prensa, ya se juzga en los titulares, no en los tribunales. Lo de Jorge Glass es vergonzoso, entonces creí que iba a haber más solidez. Entonces sí es una gran decepción para mí en ese sentido. Yo creo que queda muy poco de Revolución Ciudadana. No han podido llevarse las carreteras porque no las pueden desaparecer. No pueden llevarse los hospitales, las escuelas, pero la esencia de la Revolución Ciudadana y de todo proceso de cambio en América Latina es el cambio de las relaciones de poder. Porque América Latina es retrasada, es subdesarrollada, mientras que América del Norte se desarrolló. Hay muchas respuestas, pero una de ellas es la clase de élite que no ha dominado. ¿Quién ha manejado el poder? Un poder excluyente que nunca ha servido a las grandes mayorías. Cualquier proceso de cambio comienza con el poder popular, que la gente, el pueblo esté en el poder. Y en el poder están los mismos de siempre ya, los banqueros, los medios de comunicación, las cámaras de producción, la partidocracia, los partidos tradicionales. La otra vez les hice una pequeña reflexión de las nuevas figuras que han salido a hablar, a hacer opinión pública. En promedio tenían 34 años en la política nacional. Nos volvieron al pasado. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros en Infobae. A usted, Ingrid. Muchísimas gracias.